Buenas, espero que te encuentres bien. Bienvenido al primer episodio de Relatos para Viajar. Considero que durante el viaje uno está relajado, va ligero y despreocupado, y estos relatos que te ofrezco tienen esa compañía que pueden ayudarte a reflexionar y a acercarte un plus a tu vida. Y tiene que ver en esta ocasión, en esta oportunidad, con ser agradecidos, ¿no? Usualmente creemos que podríamos haber nacido en un país, en un lugar mejor, en otra familia. Al menos es eso lo que me pasó a mí en algún momento de mi vida cuando era más joven. Sin embargo, déjame contarte esta historia y no para juzgarla, sino para ser agradecido con lo que sí tienes hoy. Como profesional, como trabajadora social, trabajaba en el sector de la salud, inicié mis prácticas en otro lado. Sin embargo, elegí en un momento trabajar en el área de salud. Allí llegaban casos sociales, por supuesto, porque bueno, como trabajadora social teníamos que intervenir en situaciones, ¿no?, sociales. Y había una familia viviendo en situaciones realmente precarias, ¿no? Obviamente, dicho por los vecinos, vinieron, ¿no?, como a ver qué se podía hacer con esta familia, porque bueno, eran varios hermanos. En fin, acudimos al domicilio y nos encontramos evidentemente con una situación precaria, bastante contundente, diría yo, para calificarla de algún modo, ¿no? De esas historias que no me las pude olvidar, por eso justamente hoy la traigo acá para compartirla contigo. Esta familia estaba compuesta por 8 hermanos. La mayor de ellas tendría 19 años aproximadamente, y después seguían para abajo, 17, no recuerdo exactamente las edades, pero el más pequeño tendría 9 años o 10. La cuestión es que una de estas niñas había quedado embarazada, ¿no? Y el asunto era que no tenían documentos. Ese era como el problema, ¿no?, para intervenir. Uno llega, quiere intervenir, quiere al menos empezar a subsanar como esos primeros, esas primeras necesidades básicas, ¿no? Desafortunadamente en Latinoamérica hay muchos parches sociales. No sé de dónde eres, de dónde estás escuchando, pero considero que estamos todo el tiempo emparchando situaciones, ¿no? Difícilmente se pueda llegar al fondo porque necesita de procesos más largos, ya que las personas que se encuentran bajo esas situaciones en general padecen lo que llaman pobreza estructural. Esta pobreza estructural hace que venga de generación en generación. Y por lo general, las creencias arraigadas en esas personas no le permiten creerse capaz de un montón de cosas. No saben de habilidades, de capacidades. Nadie les ha dado una palabra de aliento. Esto es lo que sucede en líneas generales, pero no me quiero centrar en eso en este momento. Lo que hoy quiero contarte es que para intervenir, justamente como te dije, como profesional, necesitamos, para subsanar esto, para empezar a darle como un poco, ¿no?, de viabilidad, de ver qué son como esas primeras necesidades que necesita esta familia, y
como comprenderás, lo esencial para sobrevivir tiene que ver con la comida, ¿no? Y resulta que para cualquier cosa que quieras hacer en tu vida, cualquier acceso a cualquier derecho en Latinoamérica y creo que prácticamente en el mundo entero, debes tener un DNI, ¿no? Como cualquier persona. DNI se llama en Argentina, que es el documento de identidad único. Estas personas carecían de documento. Estamos hablando de mujeres de 19 años, 17 la otra niña y de ahí para abajo, carecían todas de documento. Las razones por las que su madre no se los había hecho, no se las puedo contar. Porque la señora falleció hace aproximadamente, hacía en ese momento, ya hacía unos 2 o 3 años. Y estos niños intentaban salir solos adelante, no tenían a otro familiar. Curiosamente, su padre desaparece muchos años antes, cuando nació su último hermanito. No sé en tu país, pero en el nuestro, en Argentina, existen muchos casos de padres desaparecidos. Y no porque se los haya llevado a alguien, sino porque por voluntad propia decidieron desaparecer. Me imagino que comprenderás lo que intento decirte. Lejos de este señor que no sabemos y no sabían sus hijos hacía ya más de 10 años que no sabían nada de él, tampoco tenían, como te dije, ningún otro familiar. Por lo cual teníamos un caso social bastante complejo. Al querer empezar a tramitar algún programa, algún beneficio para estas familias, como te estaba contando, me encuentro con que no tienen esto que los puede identificar, ¿no? Este plástico que tiene un número, que nos asigna a cada uno de los seres humanos un número. Ellos carecían de ello. Esta niña tuvo, digo niña, ¿no? Porque 19 años aún uno es adolescente para comprender un montón de cosas del género humano adulto. Cuando le pregunto, bueno, vamos a activar entonces la documentación tuya, partida de nacimiento, ¿no? Básicamente, esto es muy fácil, dice uno, tráeme tu partida, vamos a arreglar con la gente del registro civil para que rápidamente, en breve te pueda hacer y vos le puedas hacer a tu hijo el DNI, ¿no? Tenía una partida el niño, este pequeño de casi 1 año, tenía una partida que le emite el hospital como que nació. Pero claro, figura su mamá NN. O no sé, así decidieron ponérsela en el hospital. En realidad no está desaparecida. Su papá sí es NN porque ella nunca reveló quién era su padre. Y atrás de eso también hay otra historia que será para otro momento. Pero en definitiva lo que quiero contarte es que cuando empezamos a indagar a esta muchacha, que la voy a llamar Andrea, no se llama así, se llama Andrea. Se llama, en este relato se va a llamar Andrea. Cuando comenzamos a investigar, bueno, tu partida, la de tus hermanos, resulta ser que antes de que su madre fallezca, habían vivido en otra casa que se había incendiado, cuyos papeles se habían quemado todos, íntegros. Es decir, las partidas de nacimiento de sus hijos se habían quemado. Y ustedes dirán, ¿cómo seguimos, no? Porque esta
Esta es nuestra gran incógnita y nuestro gran desafío como profesionales en ese momento, ¿verdad? Entonces, hablamos con una persona en el registro civil con la que usualmente hacíamos trámites y él nos asesoraba o veíamos de qué manera podríamos solucionar alguna documentación rápida que se necesitara por alguna situación urgente. Bueno, teníamos un referente en el registro civil que acá lo voy a llamar Juan. Juan nos explica que no puede hacer un DNI si no tiene una partida de nacimiento, lo cual sería bastante razonable, ¿no? Podrían ir a buscarlo al hospital donde nació. ¿Dónde habían nacido estos niños? Habían nacido todos en la provincia de Catamarca, en un pueblo que en este momento no recuerdo el nombre. Sin embargo, le voy a poner un nombre que de un lugar de Catamarca que sí conocí y de que es maravilloso. Se llama Belén. En Belén, y dentro de todo Belén, si ustedes van a Belén, es bastante movido, excéntrico, tiene micros para otros pueblos un poquito más alejados, ¿no? Digamos que Belén es un centro bastante importante. Pero claro, ¿cómo nos comunicábamos a Belén? Imagínense, Belén no manejaba tantas cosas modernas como nosotros ahora. Y además necesitábamos que se acerque algún familiar de ella a pedir toda esta documentación, o tendrían que viajar ellas personalmente, porque es bastante delicado entregar una partida de nacimiento a cualquier persona. Al menos en aquel momento en el que yo trabajaba en ese lugar. No se olviden que luego de la pandemia vino la digitalización. Yo les estoy hablando, esto sucedió en el año 2017 aproximadamente. Todavía no había pedidos de partidas digitales ni nada de lo que hoy 2023 se conoce. En definitiva, esta familia, estos niños, terminan de contarme de que para ellos sería imposible viajar, de que familiares allá no tenían y el registro civil no tenía mucho más que hacer. Con lo cual sugirió que el otro paso era hacerlo por juicio o algo así. No recuerdo exactamente, pero creo que tenían que se denominaba de esa manera, ¿no? Con lo cual, cuando averiguamos no recuerdo exactamente si fue con una persona del registro civil o alguien externo al registro civil, lo que él sugiere es la exhumación del cuerpo de la madre para comprobar el ADN de estos niños, ¿no? Y por supuesto que todo esto había que pagarlo. No había un protocolo escrito, nadie sabía qué hacer en estos casos, ¿no? Entonces, esta familia, como les dije, con escasos recursos y en una situación de indigencia, diría yo, más que de precariedad, ya estaban rozando la indigencia, no podían pagarse un viaje hasta allá, ni tampoco podían pagar un abogado y menos para exhumar un cuerpo que se imaginarán de cuánto dinero estamos hablando. Por lo tanto, el niño o los niños que vendrían de esa generación tampoco podrían tramitar su DNI, ¿no? Por supuesto que hay casos que nos exceden dentro del ámbito del trabajo social y seguramente de otras profesiones también. Si bien tenían acceso a la salud, por lo menos a cuestiones básicas, no podían ser beneficiarios de ningún programa de acción social que pudiera al menos paliar
por un tiempo sus vidas. No podían trabajar en blanco tampoco. El niño más pequeño iba al colegio. En el colegio fue admitido. Y solo tenía un nombre, no tenía número. Porque nos identificamos con números para la sociedad. Este niño poco a poco fue dejando el colegio porque tampoco podían emitirle un certificado de terminalidad educativa, ¿no? ¿Qué les quiero transmitir y qué les quiero contar con esto? Muchas veces nos encontramos con situaciones injustas en nuestras vidas. Creemos que el universo o que Dios nos ha castigado, nos ha puesto en un lugar que no queríamos o que no deseamos. Y lejos de juzgar porque esta mamá no hizo el DNI a tiempo, porque ese papá se fue, cómo hacemos para resolverle la situación, porque acá no se trata de encontrar o de contarte, mejor dicho, un final. Se trata de reflexionar acerca de este proceso, de esta historia, ¿no? Y vuelvo a cuando empecé. Cuando somos adolescentes, creo yo, sobre todo sucede esto, pensamos que podríamos haber nacido en otra familia, en otro lugar, en otro país, con mejores condiciones, creemos, ¿no? Pero también podríamos haber nacido en un lugar o en unas condiciones como esas. Siempre queremos aquello que no tenemos y que creemos que es mejor que lo que hoy tenemos, ¿no? Siempre idealizamos eso que nos falta, ¿no? Y me refiero a las condiciones específicamente por las que hoy te toca atravesar, que considero que si estás escuchando esto, tienes la capacidad de escucharlo, seguramente estarás bastante mejor que Andrea. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, no? En definitiva, se trata de ser agradecidos cada día por lo que sí tenemos, por lo que nos tocó, por la bendición que tenés de estar rodeado con lo que estás rodeados. Sin duda, Andrea tenía mucho que aprender. Sin duda, Andrea tenía otra historia que sanar. Pero acá no se trata de ella, no se trata de juzgar a su mamá o al resto de su familia que nunca apareció. O al menos eso es lo que Andrea contaba. Lejos de todo eso, lo que hoy quiero transmitirte y quiero que de alguna manera te quedes con ello, es que puedas ser agradecido con tu aquí, con tu ahora, con tu presente. No importa la situación por la que estés atravesando. Recuerda que es transitorio, que lo puedes modificar, que puedes transformar si te lo propones, que tú puedes elegir cómo sentirte. Si puedes al menos con esta historia considerar que tienes todo lo que se necesita para crear